fuera de aire se dio una discusión muy interesante sobre lo que está apareciendo digamos, sobre todo en boca de Victoria Villarroel, la vicepresidenta de Milei. Victoria, ¿no? Sí. Una especie de reivindicación del genocidio, del golpe de Estado, y una especie de banalización de las consecuencias de lo que fue la última dictadura militar. Los desaparecidos, el robo de bebés, digamos, la mayor tragedia de la Argentina en sus 2 siglos y picos. Y cuando hablo de tragedia, hablo de las consecuencias que tuvo eso para 2 o 3 generaciones. Y yo discutía fuera de aire, también a propósito de algo que decía Guille recién, que es la falta de percepción del horror. Cómo la falta de percepción del horror termina autobanalizando eso en manos de algunos dirigentes de derechos humanos. ¿A dónde voy? Digo, el desgaste, el desprestigio que tienen los derechos humanos o las organizaciones de derechos humanos en Argentina, yo creo que, entre otras cosas, es por el abuso que se hizo de sus condiciones de víctimas para generar situaciones que a la luz o a la vista de muchos otros sectores son privilegios o son negocios o son abusos. Lo que voy a contar ahora es absolutamente menor, pero creo que habla de cómo algunos que tienen una historia trágica genuina terminan utilizando esa historia trágica para obtener beneficios que otros no pueden obtener. Y es ahí donde se marca una especie de distancia. Los ciudadanos, cuando recuperamos el sistema democrático, le dimos a las víctimas de la dictadura lo que se les puede dar. En un momento se interrumpió el proceso de justicia y demoramos 15 años en recuperarlo, pero se restituyó. Y ahí hay decisiones políticas, pero también hay una voluntad social de acompañar. Del mismo modo que una voluntad política de hacer un juicio a las juntas militares, del mismo modo que hubo una decisión política de perseguir a los represores y también de reparar económicamente a quienes fueron víctimas, ya sea de manera directa, a través del exilio, la prisión, el encarcelamiento, o de manera indirecta a partir de la figura del desaparecido, con una reparación económica para los familiares de esa persona, para los hijos o para los padres en algunos casos. Es decir, que el Estado hizo por ellos lo que se podía hacer. Lo único que no se puede hacer por ellos es, lamentablemente, como en cualquier circunstancia de la vida, devolverle la vida a las personas que la perdieron. Eso no lo puede hacer nadie, en ninguna circunstancia. Entonces hay como una mirada, algo de superioridad moral de algunas de las víctimas de la dictadura que los ponen en algún momento en un lugar de victimarios. Ya contamos la historia, por ejemplo, de Nadia Schuxman, socia y empleada de Marcelo Saín, que montó una estructura de espionaje en la provincia de Santa Fe con los recursos del Estado para armarle causas judiciales a personas que no le caían bien. Schuxman, Rodríguez, hay un montón de gente que, formando parte de organizaciones de derechos humanos, el caso Casco, digamos, se comprobó que no hubo o en todo caso la justicia determinó que no hubo homicidio en la comisaría octava de Rosario. Sin embargo, durante 4 años los organismos de derechos humanos se encargaron de condenar públicamente a un grupo de personas que la justicia resolvió que no eran culpables, y paralelamente montaron, a través de un proyecto de ley de Carlos del Frade, un centro cultural que pretendían que sea ley, donde se incorporaban 30 cargos públicos para los familiares de Casco y para los organismos de derechos humanos. Es ahí donde aparece la utilización que desgasta frente a la opinión pública a los organismos de derechos humanos, porque se utilizan causas nobles, situaciones de víctimas, para generarse favores que son absolutamente injustos. Son absolutamente injustos, seas o no, hayas sido o no víctima de la dictadura. Lo que no sos es víctima de nosotros. Con nosotros, por imperio de la ley y de la democracia, sos lo mismo que cualquier sujeto. O
Yo voy a mostrar esta placa nada más, y no me voy a meter ni con la cara de él, ni me parece que, pero sí con la cara de la funcionaria, que hace bastante tiempo que no aparece, no sabemos a qué se dedica la Secretaría de Derechos Humanos. No ha aparecido en ninguna de las causas relevantes de abuso sexual últimamente, ni de abuso de los derechos humanos últimamente. No sabemos qué hace la doctora Lucila Pujol de su vida. Pero la doctora Lucila Pujol, antes de irse, ha resuelto junto a la ministra todopoderosa y ahora diputada electa, Celia Arena, darle a una víctima de los derechos humanos, Sebastián Suárez, que es hijo de desaparecidos y que además nació en cautiverio en Rosario, un ascenso inexplicable. Sebastián, que no terminó la secundaria, escuchen este dato, no terminó la secundaria, ni siquiera hizo el esfuerzo. Es papá, Sebastián, tiene un hijo, está casado, es un muchacho mayor, grande, si nació, tiene más de 40 años, ¿no? Han decidido darle una categoría 4. Tiene una 4 y le están por dar una 6, perdón, me equivoco yo. Le están por dar una 6, fija, con un aumento de más del 50% de sus ingresos. No terminó la secundaria y es el chofer personal de la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Pujol. O sea, no tiene la secundaria completa. Dicen que se negó a hacer el curso de la ley Micaela. Mirá vos, la víctima se negó a hacer el curso de la ley Micaela. No cumple los horarios, me lo cuentan compañeros de él en Rosario y en Santa Fe, pero tiene una relación muy estrecha, muy cercana, casi de chofer personal, de Lucila Pujol. Y Lucila Pujol, antes de abandonar el cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, se raja, pero le otorga al amigo una categoría, 2 categorías que está prohibido que se lo den, y ahí está el expediente o la captura de pantalla del expediente. Yo no tengo la culpa de que Sebastián Suárez haya nacido en cautiverio. El Estado ya le da una pensión, le da una guita nuestra que nosotros resignamos para que ellos tengan una reparación. Repito, es insuficiente, pero es una reparación al fin. Además, el Estado invirtió para poder clarificar y encontrar los restos de sus padres, y además el Estado persigue y persiguió a los asesinos de sus padres. Más no podemos hacer por Sebastián. Ahora, si Sebastián por la ventana, sin terminar la secundaria, sin cumplir con la ley Micaela, recibe un ascenso en la administración pública para siempre, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque es víctima forma parte del colectivo de víctimas de derechos humanos? No, macho. Vos sos víctima y recibís una pensión por eso. Y recibiste una indemnización por eso. Y recibiste además la prestación del Estado a la persecución de quienes, de manera absolutamente injustificada, acabaron con la vida de tus padres. Pero no tenés derecho a colarte en el Estado. No tenés derecho a no hacer la ley Micaela, porque a cualquier persona en el Estado lo obligan a cursar la ley Micaela y a rendir un examen. Y tampoco tenés derecho a subir 2 categorías porque sos amigote de la Secretaría de Derechos Humanos, que encima es una inútil. Esto ya corre por mi cuenta. Lo demás fue objetivo. Esto es subjetivo. Es una inútil. ¿Cuántos choferes de las secretarias de Derechos Humanos en toda la provincia se están quedando con 2 o 3 o 4 categorías más, con el silencio cómplice de los sindicatos? Porque los sindicatos, yo después recibo mensajes diciendo, no, porque esto es un horror, un espanto de algunos, pero están mirando todo el tiempo, digamos, las cosas en la paja ajena, pero están mirando lo que te pasa al lado. Por ejemplo, este chico no puede ascender. Yo espero que esta publicación interrumpa este expediente. Espero que haga ruido en las reuniones de transición. Espero que modifique, porque es mi guita, es mi plata. Es mi plata, y por culpa de los Sebastián Suárez, a mí me aumentan los peajes en la autopista, me aumentan el peaje en el túnel subfluvial, me aumenta la patente, porque se les va la guita en esto también.
Y yo no quiero que se vaya la guita en esto. Porque ya gastamos en repararle a Sebastián lo que había que repararle. Y es lo que podemos hacer. Pero no tenés ningún privilegio, Sebastián Suárez. Tampoco vos, Lucila Pujol. La tragedia de sus vidas es una tragedia que todos compartimos. Pero por culpa de estos abusos, de esta constante utilización de la tragedia, han terminado legitimando los discursos como los de Victoria Villarroel. No es al pedo que los organismos de derechos humanos hoy sean de los peores vistos por la sociedad argentina. Porque ustedes han convertido, algunos de ustedes, la mayoría, hay un grupo muy importante de dirigentes de derechos humanos que se ha mantenido en la línea de mantener las causas en la independencia y de no haberlas mezclado con lo partidario. Pero ustedes, que han mezclado lo partidario, que han mezclado al Estado con sus causas, siguen haciendo del Estado un botín. Y cuando alguien dice, porque los organismos de derechos humanos hacen negociados, tienen razón. Hay una parte de eso que es verdad. Por culpa de chantas como Lucila Pujol, inútil, incapaz, que ocupó un cargo 4 años, solo porque estaba bancada por el amigo Piojo Pfeiffer, porque es amiga del Piojo Pfeiffer, porque si no le hubiesen echado patada, porque no se entiende qué hizo Lucila Pujol en los 4 años de secretaria de Derechos Humanos, sino que además acomoda a sus amigos, a sus compañeros, a sus choferes. Dejémonos de joder. La existencia de las Villarroel no es solo la razón de que hay un sector de la sociedad que no, sí, hay un sector de la sociedad que no entiende lo grave que fue la dictadura. Es cierto, hay un sector de la sociedad que no entiende lo grave que es perder las libertades. Pero hay un sector de la sociedad que tiene los huevos y los ovarios llenos de actitudes abusivas, de festivales de gastos que ustedes hacen en el nombre de ser víctimas. Y ustedes no son más víctimas. Fueron víctimas. Hoy son ciudadanos comunes. Si alguno, como pasa en decenas de casos, están buscando hijos, nietos, esos sí todavía son víctimas y el Estado le debe una reparación. Pero el que recibió la reparación, el que recibió justicia, el que recibió un empleo, no tiene por qué pararse frente a los demás y decir yo soy una víctima de la dictadura que ocurrió hace 40 años y seguir obteniendo privilegios. Porque cuando hubo justicia, volvimos a pie de igualdad. Y este chico Sebastián Suárez, que termine la secundaria, que haga la ley Micaela, que rinda un concurso si quiere ser categoría 6, sino que se quede en la 4, que ya llegó demasiado alto.